Integral de funciones trigonométricas. Las fórmulas para la derivada de funciones trigonométricas son las siguientes. Si nosotros aplicamos la derivada del seno, nos da coseno, la del coseno menos seno, la de la tangente secante cuadrada, la de la cotangente menos cosecante cuadrada, la de la secante secante por tangente y la de la cosecante menos cosecante por cotangente. Bien, estas es las fórmulas para derivar utilizando la regla de la cadena. Vean que como es una función u, a todas se les agregó el producto de la derivada de esa u. Bien, si nosotros queremos conocer la primitiva o bien la función original, ya que esta es la derivada, queremos conocer su antiderivada, que nosotros ya conocemos como cálculo integral. Entonces vamos a aplicarle la integral a esto que nos dio como resultado. ¿Cuánto valdría la integral del coseno de u por la derivada de u? Esto es derivada de u. Bien, pues como acabamos de observar, nos daría la función original, que sería el seno de u más c. Si nosotros aplicáramos igual la integral del seno de u con respecto de u, nos daría entonces la función original, que sería el coseno de u más c. Sin embargo, como es negativo el resultado previo, entonces tendremos que compensar con su signo negativo respectivamente. De esta forma, la integral del secante cuadrada de u con respecto de u, pues nos da como resultado la tangente de u más c. Si nosotros integráramos el cosecante cuadrada de u con respecto de u, nos daría entonces la cotangente de u más c, con su respectivo signo negativo para compensar. Bien, si nosotros integramos ahora la secante de u por la tangente de u con respecto de u, pues nos daría como resultado original el secante de u más c. Y lo mismo para la cosecante de u por la cotangente de u con respecto de u es igual a la cosecante de u más c. Vean que también se compensa porque el resultado es negativo. Esta va a ser nuestra nueva tabla de integrales que la tenemos concentradas aquí. A partir de ahorita vamos a utilizar esta tabla para sus integrales. Obsérvese que tenemos integrales que no aparecen en la tabla anterior, que sin embargo han podido ser demostradas mediante otras técnicas. Sin embargo, tenemos ya esta tabla como completa para poder nosotros utilizarla en los próximos ejercicios. Vamos a integrar el seno de 5x con respecto de x. Entonces vemos que tenemos la fórmula y es la integral de u por la derivada de u. Entonces nosotros tenemos que tener aquí la integral del seno de u, donde u es en este caso 5x, dejo un espacio y escribo la derivada de x al final. Si nosotros decimos que el argumento de u es 5x, aquí a un lado nosotros tenemos que tener la derivada de esa u, y la derivada de u la vamos a obtener acá. U es 5x, la derivada de u es 5, pierde la x, y despejando nos quedaría como 5 derivada de x. Entonces nosotros comparamos y vemos que tenemos el derivada de x y nos falta el número 5. Vamos a agregar ese 5. Ahí está. Pero si nosotros agregamos el 5, tenemos que agregar el recíproco. Y como es una constante, lo voy a sacar de una vez afuera. Entonces afuera ya queda el 1/5. Bien, observemos y vemos que ya tenemos el seno de u por la derivada de esa u. Entonces procedemos a integrar. Y la integral del seno, como acabamos de observar, es el menos coseno. Abrimos un paréntesis y nos queda menos coseno de u, donde u es 5x, y todo esto más c. Acá nos queda una multiplicación de fracciones y nos quedaría como 1 por menos coseno de 5x. Y 5 por 1 nos daría a 5. Todo esto más c. Y ese sería el resultado. Vamos a integrar la función secante de x por secante de x más tangente de x. Observemos que tenemos la integral de la secante por tangente, pero no secante por secante más tangente. Entonces, a pesar de que se parecen, no es la misma. Aquí es un producto y aquí es la suma. Entonces vamos a proceder primero a multiplicar. Secante por secante nos quedaría como secante cuadrada de x. Bien, la siguiente parte
es secante de x por tangente, secante de x por tangente también de x. Todo con respecto de x. Nos ha quedado dos integrales, las vamos a separar para identificarlas. La integral de la secante cuadrada de x con respecto de x más la integral de la secante de x por la tangente de x. Esto con respecto de x. Ahora sí podemos verificar y tenemos que sí tenemos la fórmula de la integral de la secante cuadrada y sí tenemos la fórmula de la integral de la secante por la tangente. Y si nosotros vemos que todos tienen el mismo argumento, que en este caso es x, y decimos que u pues es x, entonces nos quedaría así como u es x, la derivada de u es, aquí hay un 1, entonces se pierde la x y queda 1. La derivada de u con respecto de x, el derivada de x está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y quedaría como 1 derivada de x. Entonces 1 por derivada de x es tener derivada de x así. Entonces u es x en todos y esto sería entonces ya así como está la derivada de u. Y la derivada de u es así como está derivada de x. Entonces no tenemos que agregar en este caso nada. Aplicamos la fórmula ya de forma inmediata y nos quedaría así. La integral de la secante cuadrada, como acabamos de observar, la integral de la secante cuadrada es tangente. Entonces pondríamos como tangente de x, donde u es x en este caso. Bien, más c. Esa más c lo vamos a dejar hasta el final. ¿Y cuánto vale la integral de la secante de u por la tangente de u? Nos da secante de u más c. Entonces vamos a poner aquí más la secante de u, donde u es x, más c. Y ese sería el resultado de nuestra integral. Tenemos que resolver la siguiente integral, es la cotangente de bx. Hacemos lo mismo, escribimos la integral de la cotangente de bx y dejamos un espacio y ponemos derivada de x. Como el diferencial nos indica qué variable es la que estamos integrando, lo demás es constante. Entonces esto es u, esto aquí tendría que ser la derivada de esa u. Bien, como u es en este caso bx, la derivada de u es, pierde la x, es b. Con respecto de x, quedaría entonces despejada como b, esta de x pasaría multiplicando b de x. Bien, entonces observamos si tenemos dx aquí, nos faltaría entonces agregar la letra b. B es constante. Si agregamos b, agregamos el recíproco de b, que sería 1 sobre b. Bien, observamos y ya tenemos entonces la integral de la cotangente de u por la derivada de esa u. Y la fórmula que tenemos para integrar la cotangente es logaritmo natural del seno de u. Entonces escribimos 1 sobre b, que ya tenemos fuera, por la integral que ya nos da como logaritmo natural del valor absoluto del seno de u, donde u es en este caso bx, cerramos el valor absoluto y el paréntesis más c, y ese sería el resultado. Vamos a integrar 1 sobre coseno de 2x. Bien, no tenemos como tal una fórmula para integrar 1 sobre coseno de x, pero podemos transformar esta utilizando la identidad recíproca, acá donde nos dice que si tenemos 1 sobre el coseno de x, por ejemplo, será igual a la inversa del coseno, que se conoce como secante de x. Entonces vamos a reescribir esto como la integral, en lugar de 1 sobre el coseno, pues la secante de 2x para este caso. Dejo un espacio y escribo derivada de x. Bien, este argumento es u, acá tendríamos que tener la derivada de esa u, ya que la integral de la secante, si tenemos su fórmula, entonces hacemos esos parámetros. Si u es 2x, la derivada de esta u es 2, pierde la x, y al despejar el diferencial de x nos quedaría como 2 derivada de x. Observamos y ya tenemos la derivada de x, nos falta el número 2. Voy a agregarlo. Aquí está el número 2 y al mismo tiempo ya saco y agrego el recíproco de esos dos, que es un medio. Bien, vamos a integrar y vamos a reescribir el 1 medio que ya tenemos y escribimos
la integral de la secante de u por la derivada de u, que como observamos es logaritmo natural del valor absoluto de la secante de u, donde u es 2x, más la tangente de u, la tangente también de 2x. Cerramos valor absoluto, cerramos paréntesis y le agregamos c, que es la constante de integración. Y ese será el resultado de mi integral. Vamos a integrar la siguiente función. Veamos que tenemos la integral de la cotangente. Y la integral de la cotangente sí la tenemos. Reescribiendo nos quedaría así. La integral cotangente de x al cuadrado. Dejo un espacio. Voy a escribir esta x al final con el diferencial de x. Entonces hemos dejado un espacio. Escribimos derivada de x y a un lado la x. Entonces obsérvese que lo único que hemos hecho es reacomodar los términos. Aquí está la x, esto va junto, no se puede separar, por eso es que se pone así, y la derivada de x la estamos dejando hasta el final, como siempre. Bien, si nosotros observamos, tenemos que tener u, y u en este caso es x cuadrada, esto es u, y tenemos que tener a un lado de esa función la derivada de esta u. Vamos a ver cuánto vale esa derivada. Decimos que u es x cuadrada, la derivada de esta u es 2x, se baja el exponente y se le resta un 1. Y si despejamos, nos quedaría como la derivada de u es igual a 2x de x. Y si nosotros comparamos, observamos que tenemos la derivada de x, que es esta, tenemos x, que es esta, nos falta agregar el número 2. Voy a agregar el número 2 y al mismo tiempo voy a agregar el recíproco de 2, pero afuera, un medio. Entonces nos quedaría de la siguiente forma, como un medio, y la integral de la cotangente de u por la derivada de esta u nos queda como resultado logaritmo natural del seno de u. Entonces ponemos así como tal, logaritmo natural del valor absoluto del seno de u, donde u es x cuadrada más c. Ese sería el resultado. Finalmente vamos a resolver la siguiente integral. Vamos a reescribirla y observamos que también tenemos la fórmula para integrar una cosecante. Entonces quedaría de la siguiente forma. Escribimos la integral cosecante cuadrada del argumento. Decimos que esto no puede ir separado de la raíz de x. Dejo un espacio y ponemos derivada de x sobre la raíz de x. Es como si esto lo hubiéramos jalado solo. Hemos dejado un espacio. Bien, decimos que u es el argumento. El argumento de la función es raíz de x. Aquí todo esto tendría que valer la derivada de esa u. Y si u es la raíz de x, la derivada de u es, vamos a escribirla como exponente fraccionario, es como tener x a la 1 medio, entonces sería 1 medio. Y aplicando su derivada nos quedaría como 1 medio que multiplica x a la 1 medio menos 1. Y al nosotros aplicar las fórmulas nos quedará como 1 medio de x a la menos 1 medio. Regresando este exponente positivo quedaría abajo como 2x a la 1 medio positivo. Y finalmente lo regresamos a raíz y quedaría como 1 sobre 2 raíz de x. Y finalmente recuerden que todo esto es con respecto de x. Entonces nos quedaría como el derivada de x que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Entonces quedaría por derivada de x. Reescribiendo es como tener una multiplicación de fracciones, quedaría como dx por 1. Vamos a escribirlo así como 1 de x y 2 raíz de x por 1, 2 veces raíz de x. Bien, entonces si nosotros nos damos cuenta, podemos observar que esto es la derivada de u. Esto es la derivada de u. En la derivada de u ya tenemos la derivada de x sobre raíz de x, que es esta. Nos falta agregar esta constante que es 1 medio. Entonces yo la voy a agregar aquí inmediatamente para tener ya la forma completa. Y al mismo tiempo tengo que agregar el recíproco de 1 medio, que en este caso es 2 enteros. 2 sobre 1. Bien,
Ya tenemos entonces la fórmula, ya podemos integrar utilizando la fórmula que tenemos, que dice que tenemos la integral de la cosecante cuadrada de u, aquí está, por la derivada de esa u, que aquí está, nos da a menos cotangente de u más c. Entonces, reescribiendo nos quedaría, vamos a poner así aislado, nos quedaría como el 2 que está fuera por, ya esto integrado nos da menos cotangente de u, donde u es la raíz de x, todo esto más c. Bien, vamos a multiplicar y nos quedaría como resultado 2 por menos cotangente menos 2 veces la cotangente de la raíz de x más c.